Eh, ¿Se ve la pantalla? Sí. Muy bien, vamos a empezar la clase. La clase de hoy día es la anatomía quirúrgica del tórax. Vamos a hablar los principios quirúrgicos de este segmento anatómico y un repaso sobre todo en la primera parte de la anatomía que ustedes ya llevaron en sus cursos anteriores. Mi nombre es Víctor Robles, soy cirujano cardiovascular. Tengo experiencia en este capítulo hace muchos años. He realizado diversas cirugías, tanto torácicas como cardíacas, y parte de la experiencia que tengo voy a expresarles ahora. La anatomía, como ustedes saben, es una parte un poco árida de la parte del sílabus estudiantil. Y me acuerdo cuando estábamos en San Marcos, las clases de anatomía que se realizaban en el anfiteatro, era después del almuerzo, a las 2 de la tarde empezábamos. Y eran unas clases pues cansadas, tediosas, ¿no? Donde no había el material audiovisual que ahora se emplea para dictar las clases, era el profesor frente a la pizarra, usaba una tiza y un borrador y él iba dibujando y nosotros viendo, copiando lo que él escribía. El calor, el cansancio después de la, del almuerzo era difícil entenderlo. De ahí pasamos al anfiteatro donde estaban las mesas de los cadáveres y así, y ahí hacíamos las prácticas, ¿no? Bueno, todo eso ya cambió, ¿no? Porque ahora tenemos diferentes métodos audiovisuales de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje de este segmento ya no es tan tedioso como era antes, tan complejo, difícil, aburrido. Ahora se utilizan pues diferentes métodos de enseñanza. La anatomía cada especialista va a llegar a dominar en un momento. Por ejemplo, el oftalmólogo va a dominar la anatomía del ojo, sus partes más importantes hasta las partes más pequeñas, llega a dominarlo. El neurocirujano al igual, el cirujano de cabeza y cuello, el otorrino. Entonces, cada segmento del cuerpo es dominado por un especialista y ese especialista va a saber los principios más pequeños de esta anatomía. El cirujano cardiotorácico va a dominar pues la parte torácica, cardíaca. El cirujano de abdomen, el cirujano de hígado va a dominar estos segmentos anatómicos. En esta clase es de anatomía quirúrgica del tórax. El tórax, como ven en el gráfico, tiene límites, un límite superior, un límite inferior, límites anteriores y posteriores. El límite superior lo da pues la línea que cruza ambas clavículas. La línea inferior es el diafragma, el músculo respiratorio, el principal músculo respiratorio. La parte lateral lo da la parrilla costal. La parte anterior está puesta por el esternón y también la parrilla costal. Y en la parte posterior es la columna y también la parrilla costal. Todo esto forma una jaula, que es una jaula con movimiento limitado, que se produce en la inspiración y en la expiración en la función respiratoria. Y dentro de esta jaula hay dos órganos importantes para nosotros, dos órganos vitales, que son los pulmones a ambos lados y el corazón al medio. Y otras estructuras también nobles como la aorta, la arteria pulmonar, el esófago, tráquea, etcétera, las venas cavas. Cuando abrimos este tórax, vemos el compartimiento interno, como están viendo ustedes en el gráfico. La parte baja, el diafragma, a los costados el pulmón, el corazón y los grandes vasos. Eh, Hay unas líneas que tenemos que saber, que son las líneas que atraviesan ciertas estructuras anatómicas. Estas líneas son fáciles de recordar. Hay líneas en todas las partes del cuerpo, líneas que limitan una parte u otra. Por ejemplo,
la línea que cruza la parte media del cuerpo o la parte media del tórax sería la línea medio esternal, como se dibuja en color verde. Las líneas que atraviesan las partes de la axila anterior, las líneas axilares anteriores. La línea que atraviesa la parte media de la clavícula, la línea medio clavicular, ¿no? Entonces, es fácil de saber las líneas anatómicas en un cuerpo. Y las líneas que atraviesan las costillas, tercera, cuarta, quinta costilla. Igual en la parte lateral, la axila como referencia anatómica tiene tres líneas, una línea anterior, una línea media y una línea posterior. Estas líneas, como vamos a ver en un momento, son importantes para el abordaje de ciertas maniobras quirúrgicas, ciertas intervenciones que ustedes tienen que saber como estudiantes y como médicos que van a hacer en un futuro. Y al igual en la parte posterior, la línea media vertebral, las líneas paravertebrales, la línea medio escapular, la línea vertebral posterior, son líneas fáciles de recordar y de saber. ¿Por qué son importantes estas líneas? Porque estas líneas nos delimitan o sirven como referencias anatómicas para diversos procedimientos que vamos a realizar. Por ejemplo, línea medio esternal es por donde vamos a aperturar la, la cavidad esternal para llegar al corazón. La línea medio clavicular, por ejemplo, sirve como punto de referencia para hacer punciones y drenajes en neumotórax. Las líneas axilares como referencia también para hacer drenajes torácicos, etc. Cuando vemos una persona, no vemos como se muestra en el gráfico eh, las diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Este es un gráfico ideal, un gráfico que muestra las formaciones musculares, pero nosotros por referencias anatómicas sabemos qué estructura muscular está debajo de cada región del cuerpo. En la parte anterior del tórax, por ejemplo, tenemos eh, el siguiente. Se fue las imágenes. Por ejemplo, en la parte anterior del tórax tenemos músculos, como los pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, los músculos en el abdomen, como son los músculos rectos del abdomen, en el brazo tenemos el deltoides, etc. Entonces, nosotros cuando vemos la superficie de una estructura anatómica, nosotros sabemos qué está detrás de ello. Músculos, ¿no? Por donde pasan los nervios, por donde pasan los huesos, por donde pasan estructuras vasculares. Es por eso que la anatomía es importante. En la parte del cuello, por ejemplo, vamos viendo poco a poco, el músculo esternocleidomastoideo con sus dos cabezas, la cabeza externa y cabeza clavicular. Entre ellas se encuentran estructuras anatómicas importantes, como es la yugular interna, la arteria carótida. ¿Y para qué nos sirve ver esta estructura anatómica? Porque cuando se invade, por ejemplo, en las eh, colocación de líneas venosas centrales, nosotros por referencia anatómica punzamos y dirigimos nuestros catéteres hacia estas estructuras que finalmente va a llegar a la vena cava superior y al corazón. Los intensivistas, los internistas, los cirujanos tienen que conocer estas estructuras para colocar diferentes dispositivos. En la parte posterior también tenemos músculos. El músculo dorsal ancho es el principal músculo del tórax, de la pared torácica. Tenemos después los músculos trapecios, ¿no? En la parte media. eh, bueno, y otros, el redondo mayor, el infraespinoso, etc. Cuando vemos la parte ósea,
Vemos diferentes estructuras que forman esta jaula torácica. La parte anterior está el esternón. En la parte posterior está la columna vertebral con diferentes vértebras. Todo esto forma una estructura semirrígida, semimóvil, protegiendo lo que ya les dije, el corazón y pulmones, grandes vasos. A las partes laterales posteriores están las escápulas. Todo esto forma una estructura protectora de órganos nobles. El movimiento de esta parte torácica de esta jaula es limitado, que se realiza en inspiración y expiración. No hay más movimiento. Es una parte del cuerpo que no puede inmovilizarse. Cuando tenemos fracturas costales, el paciente no puede inmovilizarse, a diferencia de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay fracturas de fémur, cuando hay fracturas de tibia, cuando hay fracturas de húmero, nosotros podemos inmovilizar estas partes del cuerpo, pero no así el tórax. Por eso, en la presencia de fracturas costales, como vamos a hacer en los seminarios, el tratamiento es diferente. Al contrario, eh, estimulamos que el paciente respire, que mueve el tórax, porque así expandemos el pulmón y evitamos atelectasias y complicaciones como neumonía. Entonces, cuando hay fracturas, el analgésico dado y la inspiración, el estímulo respiratorio es importante. Esto ya les expliqué un poco. Músculos que rodean la caja torácica en la parte anterior, principalmente los pectorales. Ahí se ve el esternón, hay una inserción de estos músculos al esternón, y detrás de este músculo ya se ven las costillas, las diferentes costillas que se insertan directamente al esternón, denominándose costillas verdaderas. Eh, Vemos la vena basílica, la vena cefálica que ingresa a la caja torácica, que antes se disecaba para colocar vías venosas centrales o colocación de marcapasos, que actualmente ya no se realiza. Vamos disecando un poco más y vemos otras estructuras anatómicas importantes en esa línea donde está extraído un segmento costal. Se ve las arterias torácicas internas o mamarias, de gran importancia en la revascularización de miocardio. En la clase que les voy a dar, vamos a ver cómo esta arteria es la principal para hacer la cirugía cardíaca. Cuando retiramos vemos una vista de la caja torácica retirando la parte posterior. Es una vista de las estructuras que pasan por ahí. Tenemos las dos arterias mamarias o torácicas internas. Vemos la subclavia, vemos las venas que van a unirse y formar la vena cava superior. eh, Vemos la carótida en una parte, vemos el diafragma, y algo que les voy a enseñar a continuación, esta estructura que es de suma importancia quirúrgica. Debajo de cada costilla hay un surco por donde pasan el paquete vasculo nervioso intercostal. Pasa una arteria, una vena y un nervio intercostal. Cuando realizamos procedimientos de invasión torácica, tanto como punciones, drenajes, toracotomías, tenemos que evitar la invasión en la zona subcostal, porque sabemos que en esta zona está pasando el paquete vasculo nervioso, que podemos dañarlo durante el procedimiento y causar hemorragias, a veces hemotórax masivos, como se ve en varias oportunidades cuando uno no realiza la intervención adecuada. Este es un corte anatómico donde vemos la aorta en la parte posterior, y de la aorta salen los vasos intercostales. Paralelo están los
plexos simpáticos, en la parte anterior las arterias torácicas internas o mamarias y las costillas. Este es un gráfico para que el concepto quede definido y a veces es pregunta de examen también. ¿Por dónde pasan, por dónde están recorriendo el paquete vasculo nervioso intercostal? Por la parte baja, por el surco que tiene las costillas en la parte inferior, en la zona donde no tenemos que hacer invasiones cuando realizamos procedimientos. Cuando hay fracturas costales, en algunas oportunidades este nervio intercostal es lesionado, es elongado o a veces es roto y a veces los dolores de las fracturas costales son severos por la lesión de este nervio intercostal y a veces quedan dolores de mucho tiempo como secuela de la lesión ósea. Por las fracturas costales también podemos tener ruptura de esta arteria intercostal y causando hemorragias masivas en la parte interna del tórax, como vamos a revisar en el capítulo de traumas torácicos. Nervios frénicos, va paralelo en ambos lados por el pericardio, van hacia el músculo respiratorio principal que es el diafragma y estos nervios intercostales que inervan el músculo, que tienen función respiratoria, a veces pueden ser lesionados en traumatismos torácicos, y a veces en forma iatrogénica en algunas cirugías que hemos visto en cirugías cardíacas, cirugías torácicas, o a veces en invasiones tumorales, tumores que invaden y comprometen este nervio pueden causar parálisis del diafragma, de donde se está produciendo la lesión, ¿no? Parálisis diafragmática derecha, izquierda. Y vemos en las placas radiográficas una elevación de este diafragma por su no movilidad. Vemos los pulmones protegidos por esta jaula torácica, muy protegido. En la parte baja derecha del hemitórax, esta parte, el hígado también protegido por esta jaula torácica. Parte del hígado es protegido, por eso un signo semiológico de, de la hepatomegalia es palparlo debajo del reborde costal derecho. Cuando el hígado está crecido, uno puede palpar el hígado debajo de este reborde, que ustedes saben, diferentes patologías, ¿no? Congestiones hepáticas, cirrosis, etc. En la parte posterior, protegidos los pulmones, tanto por las escápulas como por las costillas y al medio de la columna. Y en la parte baja, si ustedes ven, doctores, de esta jaula torácica están los riñones. Cuando tenemos traumatismos del tórax en la parte posterior debido a diferentes sistemas, por ejemplo, una contusión, un arma blanca, bala, caídas de espalda, múltiples veces tomamos radiografías de tórax y el paciente no tiene ningún daño. Pero cuando son lesiones en la parte baja de esta estructura torácica, tenemos que sospechar que posiblemente estén dañados estos riñones. Y una forma fácil de ver, aparte del dolor que el paciente puede tener, es realizando un examen de orina y ver si hay hematuria, porque el daño de estas estructuras tiene que ser diagnosticado pronto. Si no tenemos eh, eh, diagnósticos positivos como hematuria, podemos pedir ecografías o tomografías para ver la integridad de estos riñones. Pulmones están protegidos por una pleura. Hay una pleura parietal y visceral que tiene un movimiento, ustedes saben, se desliza una sobre otra. Hay una producción de líquido y una absorción que se mantiene en forma uniforme. Hay un equilibrio entre la secreción y absorción de esa secreción pleural, el cual es como un lubricante.
Cuando la producción excede a la absorción, se producen derrames pleurales en diferentes patologías, como tuberculosis, infecciones virales, invasiones tumorales, etc. Esta unión de ambas pleuras tiene una presión negativa. Por eso cuando colocamos drenes torácicos, como vamos a ver a continuación, tiene que estar a niveles bajos porque el agua puede subir en los sellos hídricos, el agua puede subir hacia el pulmón por la presión negativa que tiene. Eh, mm, Algo importante también es que las colecciones a nivel de caja torácica pueden ser de grandes volúmenes y comprimir el pulmón y causar patologías como comprensión del mediastino, como se ven los neumotoras hipertensivos, etc. Pulmones, sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene dos porque en la parte izquierda está el corazón, está dirigido del medio hacia la izquierda, ¿no? Tiene una distribución hacia el lado izquierdo y ese lóbulo medio es reemplazado por la língula en el pulmón izquierdo. Una vista diferente, donde vemos los pedículos vasculares y la segmentación pulmonar. Eh, los bronquios, los segmentos, eh, tenemos que saber, sobre todo los que son especialistas en cirugía de tórax, neumólogos, oncólogos, para ver en qué distribución se puede localizar diferentes patologías como tumores, infecciones. Cuando se hace broncofibroscopías hay que dirigir el broncofibroscopio y uno sabe dónde está teniendo la referencia anatómica de este gráfico. Tráquea, bronquios. La tráquea es una estructura cilíndrica, es un cartílago que es incompleto. En la parte anterior es cartilaginoso y en la parte posterior es muscular. ¿Por qué? Porque cuando hay cuerpos extraños, la tráquea tiene que expulsarlos por ahí, por medio de la tos. Entonces hay una contracción de esta tráquea. La luz traqueal disminuye y se expande con fuerza para expulsar cuerpos extraños. Y también está ricamente cubierto por una capa de células productoras de moco, el cual atrapa cuerpos extraños y sirve para calentar el aire que estamos respirando. Esto también nos sirve, este gráfico nos sirve para ver cuando hacemos traqueostomías, que son aperturas de esta luz traqueal debajo de la laringe. Podemos aperturar para ciertas intervenciones, por ejemplo, en traumatismos de laringe, cuando hay contusiones de laringe, fracturas de los cartílagos y el paciente no puede respirar adecuadamente, tenemos que hacer traqueostomías. Cuando hay intubaciones prolongadas, también hay un gran daño por edema, por cicatrización de estos tejidos. También tenemos que hacer traqueostomías en ciertas patologías como reacciones anafilácticas. También esta luz traqueal disminuye y tenemos que hacer traqueostomías de urgencia. Mediastino, esto también quiero que lo aprendan porque generalmente les preguntan estructuras mediastinales, estructuras anatómicas que se encuentran en este mediastino. El mediastino tiene varias divisiones. Hay una división que es mediastino superior, mediastino inferior. Hay otra división que es la división del mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. En el mediastino superior, que es la parte superior de la estructura cardíaca, generalmente encontramos dos partes anatómicas importantes, que es esófago y tráquea, en el mediastino superior. Y cuando dividimos en la otra forma, en el mediastino anterior, medio y posterior,
La principal estructura anatómica del mediastino anterior es el timo, lo principal. La principal estructura anatómica del mediastino medio es el corazón. Y las principales estructuras anatómicas del mediastino posterior es el esófago, la tráquea y la aorta. Acá vemos un gráfico de lo hablado, y esto es un gráfico también de lo hablado mucho más descriptivo. Les sugiero que aprendan este gráfico, porque generalmente es pregunta de examen, porque tienen que saber ustedes como parte de su curso de anatomía quirúrgica el tórax, estructuras anatómicas. Ya lo hemos visto: mediastino inferior, la parte anterior, timo, como principalmente las arterias mamarias, las venas, linfáticos, nervios, pero de menos importancia, ¿no? Mediastino medio, principalmente corazón, y la membrana que lo rodea, el pericardio. También está la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, las venas cavas, venas pulmonares, linfáticos poco, nervios, los frénicos, y el mediastino posterior, como le dije, importante: esófago, bronquios, aorta. Esto aprendan, es importante. Corazón. Corazón es una estructura anatómica que, según relatan los anatomistas y los vistos por los cirujanos cardiotorácicos, es tamaño de un puño, que se puede agrandar en ciertas patologías, ¿no? Cardiomegalias de diferente etiología. Pero esa estructura anatómica es muy rico en estructuras. Tiene muchas estructuras, tiene estructuras musculares, tiene estructuras vasculares, arterias, tiene venas, tiene un complejo de transmisión eléctrico. Entonces, a pesar de ser una estructura muy pequeña, tiene diferentes partes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dividir el corazón? Podemos dividir una división anatómica fácil: es corazón derecho, corazón izquierdo. Corazón derecho, que es la circulación venosa, la circulación pulmonar. En la aurícula derecha llega ambas cavas, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. En esa división hay una válvula, una compuerta, que es la tricúspide, y del ventrículo derecho pasa a las arterias pulmonares. Y de las arterias pulmonares, que son dos, pasa a los pulmones para la oxigenación y produce retorno venoso de una sangre oxigenada, ¿no? Ese retorno llega hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares, y es una sangre oxigenada. De las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, donde hay una puerta, una entrada, que es la válvula mitral o válvula bicúspide. Luego de ahí, por una contracción del corazón, pasan a la aorta, y ahí también hay otra compuerta, que es la válvula aórtica. Y de ahí se produce la circulación general. Ahora hay tabiques, un tabique que divide estas dos partes del corazón, derecho e izquierdo. Un tabique interauricular, que divide las aurículas, y un tabique interventricular, que es muscular y que divide, parcialmente muscular, que divide ambos ventrículos. Hay 4 válvulas, que van a ustedes recibir clases de esto, de las diferentes patologías valvulares. Hay las coronarias, que también vamos a revisar en la clase de revascularización de miocardio. Hay estructuras eléctricas, los nodos, nodo sinoauricular, el diferente sistema de conducción eléctrica del corazón, que cuando se daña producen bradicardias o ciertos tipos de arritmias de bloqueo, que a veces necesita el paciente colocación de marcapasos. O a veces este sistema eléctrico se daña y hay que someterlo a diferentes tratamientos quirúrgicos, ¿no? Como se describe la cirugía de Maceo o procedimientos de electrofisiología. Cuando hagamos el seminario de trauma cardíaco, vamos a ver que la estructura
que más se daña en un traumatismo cardíaco es el ventrículo derecho. Y en este gráfico explica por qué. El ventrículo derecho es la estructura del corazón que está expuesta a la cara anterior. ¿Y por qué es así? Este es producto de evolución. El ventrículo derecho es una pared más delgada y de menos presión que se dedica a la circulación pulmonar o venosa, ¿no? Entonces, cuando hay traumatismos de cara anterior, como por ejemplo contusiones, arma blanca, etcétera, puede haber desgarros, perforaciones de este ventrículo derecho y el sangrado que se produce es de baja cantidad y puede ser retenido o controlado por el pericardio que lo rodea y así el paciente sobrevivir. El ventrículo izquierdo, que es lateral y posterior, tiene una pared más gruesa y de presiones más altas, son las presiones de la circulación sistémica. Cuando hay una lesión directa al ventrículo izquierdo, generalmente el paciente muere en el acto por el masivo sangrado que se produce hacia una estructura que es casi inexpandible, que es el saco pericárdico. El saco pericárdico no puede expandirse en forma aguda y el paciente entra en colapso circulatorio y muerte. En la parte alta también vemos la arteria pulmonar y la arteria aorta, que ocurren diferentes lesiones en los traumatismos, por ejemplo, en los choques, cuando hay pasajeros que chocan y no tienen cinturón, puede producirse un fenómeno de látigo y se arrancan las estructuras vasculares, se desprenden de la inserción de los ventrículos y el paciente muere inmediatamente. Aquí está lo que les expliqué, las 4 válvulas, las válvulas mitrales, mitral, tricúspide, aorta, que forman una estructura, ¿no? Se forman una unidad continua. Ahí de la aorta vemos saliendo las 2 coronarias, derecha e izquierda. Tiene 3 velos. Cada velo recibe el nombre de acuerdo a la emergencia de las coronarias. Hay un velo que no emerge ninguna coronaria, que es el velo no coronariano, como han visto en sus clases de cardiología. Eh, la circunfleja rodea parcialmente al anillo mitral, al velo posterior, y la tricúspide, si ustedes ven, tiene relación cercana con la válvula aórtica. Entonces, cuando hacemos cirugía cardíaca, eh, por ejemplo, sustituciones de válvula mitral, podemos dañar estas estructuras anatómicas como la arteria, la circunfleja, las marginales que emergen de esa circunfleja. Cuando hacemos cirugía de válvula tricúspide podemos dañar la válvula aórtica porque están en continuidad anatómica. La válvula pulmonar sí está separada de esta continuidad anatómica de estas otras 3 válvulas. Cada válvula tiene una patología propia. Cada válvula puede tener una patología tanto congénita como adquirida. Por ejemplo, la válvula mitral puede tener displasias producto de una mala formación, o puede dañarse por patologías adquiridas como fiebre reumática y causar estenosis, insuficiencias mitrales. La válvula tricúspide, una patología congénita frecuente, por ejemplo, es el Epstein, donde hay un implante anómalo de esta válvula. O puede ser por una patología adquirida, por ejemplo, en fiebre reumática, en dilataciones del ventrículo izquierdo que comprometen al ventrículo derecho, dándose insuficiencia. La válvula aórtica puede comprometerse en diferentes alteraciones propias de la edad, por ejemplo, estenosis, fibrosis de la válvula, o puede ser afectada por una patología congénita como es la válvula bicúspide. Igual la válvula pulmonar, por ejemplo, la válvula pulmonar es una patología congénita frecuente, la tetralogía de Fallot.
o puede ser afectada por una de patología adquirida, ¿no? Una dilataciones, por aneurismas de, de tronco de la arteria pulmonar, etcétera. Cada válvula, cada coronaria, cada estructura eléctrica en el corazón tiene una patología propia que se va a ir estudiando progresivamente. Y acá ya para avanzar un poco, vemos cómo lo hablado nos sirve para ciertas intervenciones. El triángulo de seguridad es una zona anatómica que el vértice es la axila, la base de este triángulo es el quinto espacio intercostal y los lados es el pectoral mayor en la parte anterior y el dorsal ancho en la parte posterior. Este triángulo de seguridad nos sirve para hacer diferentes intervenciones intratorácicas, por ejemplo, drenajes, tanto de líquidos, pus en los empiemas, sangre en los hemotórax. Les dije líquido, que puede ser, por ejemplo, los derrames tuberculosos, virales. ¿Por qué es llamado triángulo de seguridad? Porque en esta zona con seguridad, con tranquilidad, podemos hacer punciones diagnósticas o aperturas del tórax para colocar drenes. A veces tenemos elevaciones del diafragma que pueden llegar hasta los niveles sexto, séptimo espacio intercostal en daños, por ejemplo, en traumas donde se ha dañado los frénicos o en pacientes obesos o cuando hay traumas abdominales cuando o ilios paralíticos con el abdomen muy distendido, comprimen el diafragma y elevan y lo elevan. Entonces, en esta zona podemos hacer con seguridad exploraciones, pero como indica el gráfico del costado, la punción tiene que ser sobre la costilla. ¿Por qué? Porque debajo de la costilla, como se ve también ahí, dice fascículo básculo nervioso, que tiene que ser evitado su daño, su trauma. Este es muy parecido al gráfico anterior, pero es para nuevamente insistir que, que las invasiones, las exploraciones torácicas tienen que ser sobre la costilla. Este es un gráfico que seguro ustedes en cirugía experimental, en sus clases de procedimientos quirúrgicos lo han hecho, cómo se coloca un DREN y seguro ahora en sus prácticas hospitalarias van a ver. Ojalá que alguien llegue a colocar un DREN. La exploración se realiza de la siguiente manera. Se infiltra silocaína sobre la costilla, se hace un corte con bisturí, una disección con una pinza o una tijera, se puede meter el dedo para explorar y ver que el pulmón no esté pegado a la caja torácica, como a veces se observan en algunas patologías como tuberculosis, por ejemplo, y se introduce un DREN dirigido hacia el ápex. Ahí está el gráfico, disección y colocación del DREN dirigido hacia el ápex. Los drenes torácicos son drenes de diferentes materiales, sobre todo son de plástico, que tienen la porción superior orificios de diferente diámetro, por cual va a facilitar la evacuación de lo que queremos eh, extraer de la caja torácica, puede ser sangre, pus, líquido, etc. Este es el antiguo sello de agua que se utilizaba, que todavía en algunos lugares se están utilizando. El DREN, como se ve ahí, dice que va al paciente y ese DREN se sumergía en agua. Por eso se denomina sello de agua o sello hídrico, el cual evitaba por que los líquidos o el aire vuelva a introducirse al pulmón, como les expliqué que hay presión negativa. Entonces se va evacuando y la columna hídrica evita que haya un reflujo hacia la caja torácica. Una vez que se va y va saliendo el contenido aéreo por el otro tubo y va subiendo hasta que llegamos a eliminarlo. Había diferentes tipos de forma para hacer
succiones, para evitar la succión tan fuerte, ¿no? Pero todo eso ya no se utiliza porque los drenes anteriores eran generalmente de vidrio y se rompían, el paciente se contaminaba, los líquidos expuestos ahí, que eran sangre, pus, etcétera, etcétera, y se derramaban al piso, eh, eh, era antihigiénico, inseguro, ¿no? Por eso se utilizan actualmente estas cajas de drenaje que tienen, que son selladas, que tienen válvulas antirreflujo, que pueden aspirarse directamente. Hay un control de aspiración, tiene muchas ventajas. Y una vez que se llena, se elimina. Ya no se lava, no se esteriliza, nada. Tiene también un sello de agua, pero también tiene una válvula antirreflujo. Eso es lo que van a ver ustedes en sus prácticas que se utiliza actualmente. Los drenes torácicos tienen diverso calibre. ¿Por qué? Porque hay diversas cosas que queremos evacuar. Si queremos evacuar aire, por ejemplo, una punción, que hemos dañado la pleura, una punción, por ejemplo, de colocación de una vía venosa central, colocación de un marcapaso, solo hay aire y por pequeños drenes de calibre 12 French, por ejemplo, 14, se puede evacuar. Pero cuando queremos evacuar sangre, cuando queremos evacuar pus, cuando queremos evacuar contenido más denso, los drenes varían de diámetro, que puede ser 36, 32 French. También tamaño, si queremos colocar un dren en un niño o en un adulto. Vamos hacia la colocación de los dispositivos colectores debajo de la línea del paciente para evitar que por la presión torácica negativa regresen los líquidos, aunque estos nuevos dispositivos tienen válvula antirreflujo. Y se está colocando un dren, una radiografía que está en proceso de colocación. Los drenes deben ir hasta la parte apical. Es un neumotórax, si ustedes ven, el dren está recién a la parte media del tórax. Si dejamos un dren en esa zona, estaría mal colocado. Estamos llevando el dren a su posición verdadera. Otra intervención que tenemos que realizar, que es bastante compleja, son las pericardiocentesis. ¿Por qué es complejo? Porque cuando colocamos agujas para drenar el espacio pericárdico, tenemos que tener la referencia anatómica precisa, la forma de colocación adecuada, porque el músculo cardíaco está en movimiento. Una punción al músculo cardíaco podemos causar un desgarro, una arritmia y causar más daño que beneficio. Se coloca las agujas a nivel de la unión condroesternal. El apéndice sifoide está más abajo, donde se une las costillas con el esternón, generalmente la séptima costilla, y la aguja se dirige en 45 grados al hombro o a la axila. Y la aguja, una vez que entra, vamos aspirando continuamente y no podemos mover la aguja. Tiene que ser una punción recta. Si no aspiramos nada, regresamos y volvemos a punzar. Es difícil. Algunas veces hacemos con guía ecográfica, pero es difícil. El procedimiento tiene que ser con una persona experimentada. Situaciones de emergencia tenemos que hacerlo, ¿no? Esta es otra figura de cómo la anatomía, las reparaciones anatómicas nos sirven para procedimientos, colocación de vías venosas centrales. Nosotros no vemos dónde está la vena yugular, no vemos dónde está la vena subclavia, pero por reparos anatómicos podemos punzar y dirigir catéteres, guías, sondas a ciertas zonas. Gráficos de lo mismo.
Actualmente, por la dificultad anatómica y por seguridad del procedimiento, se está haciendo estas punciones con guía ecográfica para tener seguridad de que lo punzado no sea una arteria o la cúpula pleural y causar neumotórax. Este es un muñeco donde se está haciendo la punción, ¿no? Ahí ahora, no sé si ustedes en la universidad tienen maquetas para hacer intervenciones, no lo sé, creo que no aún. Incisiones torácicas, la toracotomía lateroposterior es la toracotomía más importante en el abordaje del tórax. Por esta toracotomía podemos hacer todo tipo de intervenciones, desde neumonectomías, resección de tumores, resección de lóbulos, abarca todo. Pues son grandes incisiones que puede expandirse a la cara anterior y hacer una toracotomía anterolátero posterior y separar el tórax en toda su amplitud. Es la incisión estándar en la cirugía torácica. El inconveniente, que es muy doloroso, secciona el músculo dorsal ancho, secciona los serratos y principalmente, repito, al músculo dorsal ancho, lo corta, lo separa. Una vez que se cose, el músculo se cicatriza, pero a veces el paciente queda con ciertas limitaciones en el movimiento de esa parte del cuerpo. Es una cirugía muy buena, es una incisión muy buena para cirugía torácica. Podemos hacer hasta trasplante de pulmón por estas incisiones. Resecciones costales, se pela el periósteo, se saca costillas. A veces cuando queremos aperturar el tórax y está muy adherido, tenemos que hacer resecciones costales parciales o en las ventanas torácicas, como vamos a ver al final. Aperturado el tórax por estas incisiones vemos todo, el pedículo vascular, los diferentes segmentos pulmonares y estas incisiones torácicas realizadas en la parte derecha también nos sirve para cirugía de esófago. Y cuando se hace la apertura torácica de estas toracotomías por el lado izquierdo, nos sirven para cirugía de aorta, como por ejemplo en coartaciones, ductus, que también hay una clase que van a recibir de eso. Toracotomía anterolateral. Eh, Actualmente estamos haciendo pequeñas incisiones torácicas para cirugía cardíaca. Hacemos toracotomías pequeñas, sobre todo anterolaterales o laterales para abordaje del corazón. Podemos ya hacer cirugía cardíaca sin la esternotomía, reparaciones de válvula o reemplazo de válvula mitral, tricúspide, reparo de ciertos defectos congénitos como son las comunicaciones interventriculares. Podemos hacerlo por incisiones pequeñas, ¿no? Con canulación femoral y con asistencia de video como hacemos en el instituto. Toracotomías axilares para ver el ápex, para ver sobre todo la parte superior del tórax. Hay algunos tumores que pueden invadir en esa zona para exploraciones. Esternotomía bilateral, la toracotomía bilateral con esternotomía al medio de clamshell. Se utilizaba, ya se utiliza muy poco, se utilizaba para, algunos cirujanos lo hacían para, como medida estética, hacían la cirugía submamaria bilateral con corte del esternón y se veía pues una gran apertura donde se veía el corazón. Después regresaba a todas las estructuras y se hacía una sutura submamaria, sobre todo en las damas, y a veces no se notaba, pero es muy doloroso, es muy cruento. Actualmente este tipo de incisiones se utiliza para los trasplantes pulmonares bilaterales, para el trasplante cardiopulmonar. Eh,
una sola vez en tantos años de cirujano hecho esta incisión. No es compleja, pero para el paciente causa mucho dolor porque se apertura ambos tórax, se secciona el esternón, se liga las arterias mamarias. Y la esternotomía clásica para todo tipo de cirugía cardíaca. Por una esternotomía media nosotros podemos hacer todo tipo de cirugías cardíacas, como reparaciones congénitas, revascularización de miocardio, reemplazo de válvulas, cirugía de tumores cardíacos. Toda la cirugía cardíaca que podemos tener lo podemos hacer por una incisión media, la esternotomía media. Por eso es importancia. Algunas incisiones, por ejemplo, cuando queremos ver mediastino superior, mediastino anterior, podemos hacer incisiones sobre sobre el esternón, una disección roma, y meter videos para explorar esa zona. Esternotomía parcial a veces hacemos para cirugía de aorta, para no perturar todo el tórax. Incisiones a veces para mediastino anterior como timo, en las timectomías cuando hay miastenia gravis. Eh, Incisiones laterales para exploraciones. Se hace un corte y por ahí se puede meter el video en la cámara de video para exploraciones de los mediastinos. La ventana de Clagett, que es una ventana que se realiza en empiemas crónicos. Cuando los drenajes torácicos ya no tienen función, se hace una ventana en la pared torácica, se secciona 2 a 3 costillas con con toda la parte muscular. Los bordes de la piel se cosen a la parte interna y se deja un hueco por donde se evacúa contenido purulento, sobre todo en tuberculosos de larga data, en empiemas, por ejemplo, cuando hay parasitosis, pues, la hidatidosis crónica, tuberculosis, algunas infecciones micóticas que supuran y no pueden, no sirve ya los drenes, entonces se hace ventanas en la pared torácica para que se evacúe y al final se cierra. Eh, La traqueostomía ya sabemos, ya les expliqué, una incisión en el cuello, se buscan los primeros anillos traqueales, segundo, tercero, se hace una ventana y se coloca una cánula por donde va a pasar aire. Actualmente este tipo de procedimientos ya se está reemplazando porque estamos haciendo traqueostomías por punción. Se punza una aguja sobre la tráquea, se pasa una guía de alambre y se hace un pequeño corte de la piel y se va dilatando por una serie de dilatadores. Una vez que llega un dilatador que tiene el mismo calibre de la cánula, se coloca la cánula evitando ya cortes. Es más rápido, pero hay que tener bien los reparos anatómicos para hacer la colocación. Toracotomías de urgencia, ¿cuándo podemos hacer? En algunas oportunidades en las emergencias hemos visto que los intensivistas, los cirujanos cardiotorácicos, los cirujanos generales que están en emergencias, abren tórax cuando el paciente esté en shock, hasta a veces sin anestesia, sin una asepsia adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar la vida. Cuando hay fracturas, hay traumas, heridas de bala, arma blanca y vemos que el paciente está en shock y determinamos que hay un sangrado a nivel de pericardio en la parte torácica, podemos abrir el tórax de emergencia, colocar un separador y a veces hasta hacer masajes cardíacos directos y salvar la vida del paciente. A veces cuando hay grandes eh, lesiones en el pulmón donde la fuga aérea es masiva, también se puede abrir y hacer controles directos sobre esto. El paciente se abre en emergencia y se lleva a sala de operaciones para hacer la reparación quirúrgica ya en otras condiciones.
Mm, es todo. Eso es todo, doctores. Gracias. No sé si tienen preguntas.